Bueno, pongo acá en el equipo, qué sé yo. Bueno, qué lástima. Bueno, excelente, Vivi. Eh, Fíjate ahora, ¿para qué nos sirve buscar en el diccionario? Si yo puedo explicar esto y quedamos como, mira cómo la hermana explica, mira cómo está. Yo lo tengo ahí, machetito, lo tengo escrito. Si yo puedo leer la palabra tal cual está, que es lo que tengo que hacer, lo que dice el versículo, lo primero que hago es leer el versículo. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Qué es lo que está diciendo acá David? ¿Sí? Justamente, ¿qué decía? Aparta de mí la vergüenza, la ofensa, porque yo guardé tu palabra. ¿Se entiende? Yo puedo Siempre el valor. reemplazar, ¿sí? Esa palabra que no entendía y que seguramente no la van a entender, ¿sí? Entonces, ahora yo la puedo reemplazar por lo que sí entiendo, porque entiendo lo que es estar avergonzado, entiendo lo que es una ofensa, ¿no es cierto? Entonces, David, que estaba diciendo, apartalo, sacalo de mí, esa vergüenza, esa ofensa, apartame, porque yo guardo, es como que estaba reclamando, yo guardo tu palabra, Señor, yo guardo tus testimonios, entonces defendeme, en otras palabras estaba diciendo David. ¿Sí? Miren qué lindo cuando nosotros podemos aplicar lo que vamos aprendiendo. ¿Se enriquece o no se enriquece ahora? Lo que vamos, abre la mente todo esto. ¿Sí? Muy bien, Vivi, excelente. A Sí, ver, no a sé. mí me abrió mucho la mente porque yo a veces me ponía mal porque quería armar algo y no lo podía hacer. Y con esto cambió mi manera de pensar. Gloria a Dios. Y con esto también lo que podemos hacer, hermanas, por ahí cuando hagamos, ahora voy a ver cómo podemos hacer, por ahí hacemos una clase cuando vuelva de cómo hacer el trabajo práctico, vamos a hacer toda una clase práctica, ¿sí? Porque yo puedo elegir el versículo y de ese versículo puedo ir desarrollándolo partecita por partecita lo que quiso decir, lo que, por ejemplo, buscar palabras en el diccionario, no sé, bueno, a ver, aparte de mí el oprobio y el menosprecio, por ejemplo, siguiendo con el versículo de Vivi, ¿no? Ahora, ¿qué es el menosprecio? Puedo explicarlo también, ¿sí? Capaz que lo sabemos, pero puedo profundizar en esa palabra un poquito más, puedo encontrar más información que yo no la sé, ¿sí? No Entonces la yo busqué, ¿la buscaste? está buscada. A Sí, ver, ¿qué dice? dice no darle importancia a algo que sí la tiene in- ignorar o super, supertin- supertinar algo que merece atención o respeto. Bien, fíjense, así se sentía David, menospreciado, ¿sí? Como que no le estaban dando valor a él, y era el rey, ¿no? No sabemos en qué momento de su vida pasó o escribió el Salmo. Por eso, si yo quiero preparar una enseñanza sobre esta porción del Salmo, yo tengo que seguir investigando. Ahí aplico las otras cosas de hermenéutica que ya vimos. Investigo en qué momento de la vida escribió. ¿Cómo lo investigo? Lo busco en internet o si tengo no creo que tengan hoy un diccionario bíblico, una Biblia, sí, ya la mayoría, una Biblia de estudio, lo puedo encontrar, pero puedo investigar en internet. ¿En qué momento de su vida David escribió el Salmo 119? Y ahí me va a dar toda la información, ¿sí? ¿Qué edad tenía? Porque él reinó por muchos años, David, ¿sí? Si fue antes o después de pecar, con la historia que conocemos la mayoría, ¿sí? Con Betsabé, ¿no es cierto? Entonces, eso después yo lo puedo aplicar a la vida de nuestra, ¿no? Que es lo más importante, porque ¿para qué hacemos todo esto? Para poder aplicarla a nuestra vida, la palabra, primeramente. Después, la enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿por qué David se sentía? Y ahí empezamos
Otra técnica que habíamos hablado, la de preguntarle al texto, ¿sí? Estoy haciendo un repasito por la hermana Mariela, también que ella fue una de las últimas que y por los hermanos por Elenita, que al final también me está diciendo que no se va a poder conectar, va a ver la clase. Entonces, otra técnica de la hermenéutica, hacer preguntas al texto, ¿sí? Sigo con el ejemplo de Vivi. Decía, aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado. Entonces, ¿por qué se sentía avergonzado, menospreciado David? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Por qué le estaba diciendo al Señor, quita de mí la vergüenza? ¿Por qué estaba avergonzado? ¿Sí? Esa es una pregunta que yo puedo hacer, la escribo, ¿para qué? Para después poder buscarla, la respuesta en internet y voy escribiendo la respuesta de lo que me va diciendo, ¿sí? Entonces, todo eso a mí me va a dar más información para poder ir armando el mensaje de lo que yo quiero predicar o enseñar, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más hizo la tarea? Vivi, estás teniendo un crecimiento, me gozo, hermana, ¿eh? Porque me gozo. Le doy la gloria a Dios. ¿Eh? Eh, Gracias, Debbie. yo soy muy Pienso llorona, que hermana. el Señor, por el lugar que me puso, tengo que aprender más y porque tengo muchas personas adelante que, que tengo que aprender y a darles amor, ese cariño que Dios da, ¿no? Amén. Si Dios me Pero puso en tenemos que este lugar, capacitarnos. Tenemos que tenemos que capacitarnos. hacer ¿Sí? ahí, así El pues. Señor iba Gracias, ahí a Debbie. la sinagoga a escuchar, a aprender, así que, ¿sí? Tenemos que capacitarnos. Él enseñaba y sus discípulos, los apóstoles, aprendían, ¿sí? Así que las felicito, hermanas, por el esfuerzo, ¿sí? ¿Alguien Gracias, más Debbie. hizo la tarea? Sofi, More, Cande. Sofi dice que no. A ver, More, Cande. More no pudo. Cande, no sé si, Ese si se día, acomodó, Debbie, pobre. no, yo no pude, yo la clase que la clase que diste sobre A buscar el... diccionario yo no estuve, intenté buscar en el grupo sobre si había tarea y no encontré y pensé que Ah, ¿no no la subió había. el hermano? No me di cuenta que no la subió. Bueno, igualmente hoy la clase esta es continuación de la anterior, ¿sí? Así que van a ver, voy a compartir el PowerPoint después. Está todo junto, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir. Ya les digo a la hermana... eh, esperen que acá me mareo yo. A Vivi y a Mari, que no se asusten, ¿sí? Esperen que no veo como para iniciar. No, vamos a dejar de compartir. ¿Cómo Yo será? ya no me asusto más, Debbie. ¿Eh? Con todo lo que pasa, y yo ya no me asusto más con todo lo que pasa así en Claro. este mundo. Trato de tomarlo con calma y poner atención y bueno, y hacerlo como No, uno puede. esperen porque no. No sé. Ay, me sale chiquitito. Vamos de nuevo. Voy No a podés, compartir. Debbie. Probá en vistas. A ver si ahí te deja agrandar. Porque, pará, vamos, primero comparto pantalla, ¿no? Sí. Es que veo los cartelitos acá y no me sale. A ver si esto lo puedo. No sé si me entendés lo que quiero hacer. Ahí Sí, está, a ver, presentación. viste que estoy en presentación. Anda desde el principio. Sí, en sí. Acá. Ahora sí.
Es que no lo encontraba porque se me hacía el cartelito este de acá arriba ancho y no veía la barra de herramientas. Entonces me estaba, bueno, ya está, ya está. ¿Se ve, hermanas? Sí, Ay, gloria a Dios. Amén. Gracias, Sofi. Bueno, van a ver que dice clase 5. En realidad ya vamos como por la clase 7, 8, pero tuvimos clases entre medio acerca de, bueno, toda práctica, o sea que fue que cuando se incorporaron las hermanas, después la clase pasada, no, la anterior, yo hice todo en el mismo PowerPoint, eso quiero decir. ¿Sí? Entonces hablábamos del lenguaje del texto. Esto es lo que vimos la última clase, pero continúa esta filmina, ¿sí? Y habíamos hablado de cuando hablamos del lenguaje del texto, hacemos referencia a dos cuestiones. El estudio de las palabras, que es lo que estuvimos repasando hoy, y el estudio de la gramática. Repaso esto. El estudio de las palabras, en primer lugar, es fundamental descubrir el significado más exacto de cada expresión que aparece en el pasaje a considerar. Esto significa buscar en el diccionario las palabras desconocidas, ¿sí? Que es lo que hizo la hermana Viviana. En segundo lugar, debemos prestar atención a palabras claves dentro de un versículo y buscar su procedencia o etimología. Puede ser hebreo, griego, y su significado en su idioma original. Esto nos traerá más luz a lo que quiere decir realmente la palabra. ¿Sí? Eso es lo que nos dio el ejemplo del pastor sobre el amor. Habíamos visto un ejemplo, sí, sobre la palabra baluarte. Yo había contado que en su momento, cuando leo yo la palabra baluarte, no entendía lo que era. ¿Sí? Alguien me había dicho que para él decía que era algo de mucho valor, porque baluarte para él venía de valor, ¿sí? Que era mi esposo en su momento, muchos años atrás estoy hablando. Y yo le decía, no, pero no puede ser porque valor se escribe con B corta y baluarte se escribe con B larga. Entonces fui al diccionario. ¿Mm? Y ahí me encontré que era parte de una muralla, de un muro, esta edificación, ¿sí? Que servía como fortaleza, donde también de defensa, de unión, ¿sí? De estos muros que están acá. Entonces, bueno, ahí después entendí un poquito más buscando la palabra columna y la palabra iglesia, ¿sí? Lo que el Señor quiso decir, que no leí el pasaje, acá en Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si yo me pregunté en ese momento por qué estaba comparando Pablo, ¿sí? A su iglesia con una columna y un baluarte. Por eso lo busqué en el diccionario, ¿sí? Entonces, columna, por ahí uno se lo podía imaginar. En nuestras casas hay columnas, en la iglesia hay columnas, ¿sí? Que es un soporte vertical, pero el baluarte no me lo podía imaginar. Y también había buscado la definición de iglesia. Voy rapidito con esto porque ya lo habíamos visto. La definición de iglesia en el diccionario común, que era conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Pero ¿qué pasaba cuando yo buscaba la etimología de la palabra? Cuando lo buscaba en su idioma original, a ver qué era lo que realmente quería decir, ¿sí? Habíamos hablado que la palabra columna no varía, significaba columna, pilar, soporte. Baluarte venía de un origen francés, ¿sí? Pero la palabra iglesia, cuando yo la busco en su original, que es del griego, el primero que habló de iglesia fue Jesús. Jesús habíamos dicho que hablaba en griego. Cuando él habla, acá aprendo que la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea, convocatoria o reunión. Deriva del prefijo ek. Todo esto lo saqué de internet del diccionario, ¿sí? Que significa fuera, y del verbo kalein, que significa llamar. Entonces, se traduce como los llamados fuera o convocados, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Esta palabra evolucionó a través del latín eclesia y del latín tardío eclesia para describir la congregación de los fieles. ¿Qué quiere decir todo esto?
¿quiénes hablaban en latín? ¿Quiénes daban misa en latín? Los romanos, ¿sí? Entonces, como que se dedicaron también un poquito a deformar el significado verdadero de la palabra. Por eso yo lo busco en el diccionario común y me aparece como un grupo de fieles convocados donde hay un clero y los que se congregan. ¿Sí? Hay una separación, ¿sí? Como de responsabilidad, es una separación del clero, es todo lo que es la parte de los sacerdotes, los obispos, y los fieles serían los que se congregan, la parte del pueblo. Pero sin embargo, no quiso decir eso Jesús cuando habló en su momento que le dijo a Pedro que sobre esta roca iba a edificar su iglesia. Él no estaba poniendo divisiones. Si bien sí hizo pastores, obispos, sí, pero no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que realmente significa la palabra iglesia es un pueblo llamado afuera, ¿sí? Que esto lo escuchamos mucho en los cultos. Afuera, a predicar, no dentro de un templo. Y oh casualidad, los que metieron al pueblo en un templo también fueron los romanos, ¿sí? Que fue Constantino. Entonces se encargó de todo modificar, hasta el significado de la palabra iglesia. Lo fue como ahí acomodando, por eso dice, evolucionó a través del latín. Evolucionó, no. Para ellos evolucionó. Por eso es importante, vuelvo a repetir, esto de volver al origen de la palabra, ¿sí? Ahí me marca a mí la diferencia. Lo que realmente dijo Jesús es nuestra verdad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eh, debemos tener cuidado y ir a la verdad siempre. Ahora sí, vamos con el estudio de la gramática. ¿Y qué es la gramática? Porque esto lo vemos en la escuela, no lo vemos en la iglesia. Pero sí es importante utilizar la gramática para la hermenéutica. ¿Sí? Vamos a ver, dice, la gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y organización de palabras dentro de una oración. Todo lo que hablamos, nosotros lo podemos clasificar. Cada palabra, a ver, como hacemos, yo sí les pregunto a Vivi, le pregunto a Mariela, ¿sí? No sé si a las chicas por ahí, sí, a Sofi seguro que sí, que es la que conozco más. Le digo, clasifícame, no sé, a ver, estas plantitas. Y ellas van a saber el nombre de cada flor. Si yo le pongo un ramo de flores de distintas especies, me va a decir, y esta es una rosa, esta es una camelia, esta es un, no sé, una fresia, esta es un clavel, me van a saber clasificar, ¿sí? Ahora, las palabras también las clasificamos, ¿sí? En una oración utilizamos distintas clases de palabras. Entonces, ¿qué también es la gramática? Se denomina hacia el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso del lenguaje, de lo que nosotros hablamos, determinado, así cada lenguaje tiene su propia gramática. Yo les dije que nosotros vamos a verlo muy sencillito, aunque les pueda llegar a parecer dificultoso, ¿sí? Pero créanme que traté de hacerlo lo más sencillo posible, lo más simple, porque es necesario que sepamos estas clases de palabra para lo que queremos hacer nosotros. Entonces, las partes fundamentales de la gramática son la morfología y la sintaxis. Ya vamos a ver qué es cada cosa. La morfología, todas las palabras pueden agruparse en categorías gramaticales o clases de palabra. Es la comparación que yo les di con el ramo de flores. ¿Sí? Podemos clasificar distintas flores. Lo mismo podemos clasificar distintas palabras. Dependiendo, dice, de su estructura, de la función que desempeñen dentro de la oración y de su significado. Las principales clases de palabras que existen en español son el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo. Esas son las principales, con las que nosotros generalmente armamos oraciones. Todo el tiempo estamos hablando en oraciones. Lo que pasa es que no me doy cuenta yo, ¿sí? Si nosotros, a ver,
si estuviese alguien escribiendo al lado nuestro, como pasaba en el tiempo de los escribas, ¿sí? O que solamente una persona iba escribiendo todo lo que iba pasando. Imagínense los tiempos para armarse la Biblia. Fue una locura. Yo me imagino, porque encima en papiro, ni siquiera tenían el papel como nosotros, un cuaderno. Imagínense ahí el pobre escriba siguiendo al profeta o siguiéndolo, ¿no? Lucas siguiéndolo a Pablo, escribiendo atrás todo lo que iba diciendo. Bueno, eso realmente pasaba. ¿Sí? Entonces, para eso se usaban puntos, se usaban comas, se usaban palabras, ¿sí? Distintos tipos de palabra. Bueno, todo eso es gramática. Tiene un nombre y se llama gramática. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? Vivi, ¿vamos? Amén, hermana. Sí, más o menos entiendo porque no terminé en el 2016 terminé el secundario yo. Ah, bueno, bueno, lo tenés bastante fresquito. ¿Y vos, Mari, que no te escuché? Amén, hermana. Yo no ni siquiera lo hice secundario, pero sí, voy entendiendo. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver la primer clase de palabra y la más sencilla, ¿sí? Que se llama sustantivo. Esta clase de palabras, los sustantivos, se usan para nombrar lugares, objetos, animales, plantas, ideas, sentimientos, emociones. Es el nombre que le damos a algo, ya sea un sentimiento, ya sea una idea, un pensamiento, ya sea un lugar, una cosa. Si yo digo, esto, a ver, ¿se ve lo que estoy mostrando? ¿Qué es esto? Una botella con agua. Bien, una botella. Entonces, la palabra botella, ahora hablamos de la palabra. La palabra botella pertenece al grupo de los sustantivos. Es un objeto, ¿sí? Ahora, eh, bueno, ¿esto qué es? Lentes. Lentes. ¿Es un objeto? Amén. Sí. Entonces, muy bien, entra dentro del grupo de sustantivos, ¿sí? Ahora, si yo digo, vamos a leer acá, veamos ejemplos. Para que si tardo, yo siempre pongo un versículo, ¿sí? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Por eso lo puse en rojo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casa, yo la veo, la toco, vivo dentro de ella, es un lugar, ¿no es cierto? Esa palabra, casa, recuerden que hablamos de la palabra. Casa es un sustantivo, es un lugar. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Lo repite varias veces. Pero nos quedamos con la palabra que yo puse en rojo. Amor. ¿Qué es el amor? No quiero significado, sino qué es. ¿Qué podemos decir de todo lo que está acá arriba? Lugar, objeto, animal, planta, idea, sentimiento, emoción. Sentimiento. ¿Cómo, Mari? Sentimiento. Perfecto. Entonces, es el nombre de un sentimiento. Pertenece al grupo de los sustantivos. En este versículo, ¿encuentran algún otro en el que leí, en el segundo? ¿Encuentran algún otro sentimiento o emoción? A ver, en el amor no hay Temor. temor. ¿Cómo, Mari? Temor. Temor, Temor, excelente. La palabra temor, entonces, es un sustantivo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos todavía. ¿Sí? Entonces, eh, podemos encontrar muchísimos sustantivos. ¿Sí? Y ya vamos a ver para qué después nos sirve, porque generalmente son los que buscamos en el diccionario. ¿Sí?
Generalmente son esas palabras, buscamos en lo que yo fui mostrando antes, buscar columna, busqué baluarte, busqué iglesia, y son todos sustantivos, ¿sí? Generalmente podemos buscar otras palabras también. Ahora, vamos a otra clase de adjetivo, de palabras, perdón, que es el adjetivo. La clase de palabra que acompaña al sustantivo. Es como que el adjetivo y el sustantivo van solitos. ¿Puede haber un sustantivo solo? Sí. Algo me va a indicar. ¿Puede haber un adjetivo solo? Y no me estaría diciendo mucho. Entonces, como no puede ir solo, va al lado del sustantivo. ¿Sí? Ya sea adelante o detrás del sustantivo o nombre, porque los nombres de persona, cuando hablamos de nombrar algo, por ejemplo, Mariela, Viviana, Débora, Sofía, Morena, Cande, son nombres. También pertenecen a los sustantivos, porque me están nombrando a alguien. O sea que el sustantivo, ¿sí? Recuerden esto, no las quiero marear, pero si no se me pasó lo de los sustantivos. El sustantivo puede nombrar algo o puede nombrar a alguien o a un lugar, ¿sí? Argentina, Buenos Aires, todos los que empiezan con mayúscula también. Entonces, volvemos al adjetivo. Perdón que me fui para atrás un poquito. Es la clase de palabra que acompaña al sustantivo nombre para determinarlo o calificarlo. Expresa características o propiedades del sustantivo. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que me da un poquito más de información del sustantivo. Me dice cómo es eso o dónde está. Bueno, a ver, por ejemplo, podemos clasificarlos. Tenemos varios tipos de adjetivos y yo puse los más comunes. Sí, también hay varios tipos de sustantivos, pero vamos a quedarnos con lo que ya vimos. Ahora los adjetivos sí es necesario clasificarlos. Los calificativos generalmente son los que más usamos, que son los que nos dicen cómo es, si es bueno, es hermoso, es grande. A ver, ¿quién se anima a decirme otro adjetivo calificativo? A ver, parecido, bueno, hermoso, grande. A ver, qué otra palabra podría ser que me ayude a describir algo? Alto, ¿Cómo? alto puede ser. Alto, excelente. ¿Otra? Hermoso. Hermoso, bien. Sí, muy bien. Entonces, me dicen cómo es. No sé. Eh, ¿Este mouse de qué color es? Blanco, No. blanco. A O ver. beige. No se ve de acá bien. Ay, rosa. Eh, Bueno, igual, dijiste varios colores. Los colores, ¿sí? El nombre de los colores son adjetivos. ¿Sí? Yo puedo decir, mouse rosa, me está indicando que es rosa. No sé, esto es un estuche de lentes, es verde. Es un adjetivo. Está roto, miren. Está hecho un desastre. Es otro adjetivo. Los demostrativos, ¿sí? Otra clase de adjetivo. Este, ese, esa, aquel, aquella, me indica dónde está el sustantivo, ¿sí? Entonces, a esta botella, ¿se dan cuenta? Si yo digo esta sola, ustedes me van a decir, ¿esta qué, Debbie? ¿De qué me estás hablando? Ahora yo digo, esta botella, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ven que está el adjetivo y el sustantivo juntos, ¿sí? Esos que me indican, ¿sí? ¿Dónde están? Son sustantivos, perdón, adjetivos demostrativos. Me demuestran dónde están, ¿sí? Ahora, también tenemos adjetivos posesivos. Mío, tuyo, suya, nuestro, ¿sí? Este es más fácil. Posesivo, indican posesión, que pertenecen a alguien. Yo digo, esta botella es
mía, mi botella. Yo puedo ver, no sé, ahí hay una cortina azul atrás de Mariela, que es la única que veo a Mariela en este momento, ¿no? Y yo puedo decir, creo que es azul, su cortina. Estoy indicando pertenencia, estoy diciendo que es de ella. Esa palabra su es un adjetivo también, ¿sí? Ahora, los numerales que son re fáciles, que es lo que uno nunca va a pensar, los números también son la palabra, ¿eh? Cuando hablamos de la palabra. ¿Los números también son adjetivos? Sí, pertenecen a los adjetivos numerales, ¿sí? 2, 3, 4, todos los números. Pero también me van a indicar en qué lugar pueden estar. Es primera, es segunda, es tercera. Eso también pertenece, está dentro de los adjetivos numerales, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo, yo les puse con color. Dice, yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimentos, alimento sólido porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Estaba hablando fuerte acá, Pablo, pero no importa, porque yo lo que quiero es que podamos clasificar, a ver, acá teniendo en la pantalla, ¿sí? Las palabras que yo puse en rojo, vamos a ver entre todas acá en la clasificación de adjetivos. A ver, la palabra madura. ¿Dentro de qué clase de adjetivo ustedes la pondrían? A ver, calificativo, ¿Calificativos? ¿cómo, Cande? ¿Calificativos? A ver, ¿el resto está de acuerdo? Sí, Bien, Sofi, bien, Cande, excelente. Madura, me está diciendo cómo es esa gente. Ahora, dice, si no como personas débiles, débiles, ¿dentro de qué grupo de adjetivos lo pondríamos? Demostrativo. Débiles. A ver, ¿qué les parece el resto? ¿Qué es ser débil? eh, Emocional. calificativo no es débil. Es calificativo también, es cómo es la persona, es débil. ¿Sí? Es como lo contrario de fuerte. También es una cualidad de las personas. Acordate, Mari, fíjate, los demostrativos, ¿sí? Mira, indican dónde puede llegar a estar algo. Esta, ese, esta, aquel, aquella, esos, ¿sí? A ver les di una. A ver la palabra una, ¿dentro de qué adjetivo lo pongo? ¿En qué clase? Numerales. Bien, Mari, excelente, excelente, muy bien, están atentas, están atentas. Por eso digo, parece difícil, más para la que no estudia hace mucho, ¿sí? Pero esto les queda acá. Ustedes lo pueden abrir cuando quieran, yo se los voy a compartir este archivo, ¿sí? Hay otras clases de adjetivos, pero estos son los más comunes y los que medianamente necesitamos saber para poder prestar atención más a cuando queremos descubrir el significado de una palabra, ¿sí? Seguimos. Nos complicamos un poquito más. Vamos a ver los verbos. Y los verbos le tenemos que prestar muchísima atención en la palabra cuando leemos un pasaje bíblico. Es la clase de palabra que expresan acciones, actitudes o cambios. Siempre se refiere a las actividades que realizan o padecen las personas, animales o cosas, así como el estado en que estos se encuentran. A ver, acciones, actitudes, cambios.
¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, ¿cómo le digo yo? A ver, yo estoy mirando la pantalla, ¿sí? Ustedes están escuchando. Entonces, mirar, escuchar, es otra clase de palabra, porque es una acción, algo que estamos haciendo. No solamente las acciones son las que hacemos física, por ejemplo, correr, saltar, jugar, ¿sí? Sino las que por ahí, ahora que estamos sentadas, ¿m? Estamos ejerciendo acciones. Ustedes están mirando la pantalla, ¿sí? eh, escuchando lo que yo estoy hablando, lo que hablamos, hablando, ¿sí? Entonces, esas palabras, esas clases de palabras que nos indican qué estamos haciendo, son los verbos, ¿sí? Pensando, también es el verbo pensar, siempre tengo que llevarlo a lo que es el infinitivo, que ahora lo vamos a leer. El infinitivo es la forma que se emplea para enunciar los verbos. Este no expresa tiempo, modo, número ni persona. Ahora lo vamos a ver abajo. Por ejemplo, jugar, escribir y hablar. ¿Sí? Yo cuando estoy realizando una acción, lo puedo llevar a algo que se llama el infinitivo. ¿Sí? Lo puedo, a ver, decir de qué palabra viene. Si yo digo, a ver acá. Yo dije, estoy hablando. ¿De qué palabra viene hablando? Singular. Ay, No, no, no mires el cuadrito. El cuadrito todavía no lo miren. Escuchen lo que estoy diciendo. Todavía no se vuelven. Pero, ¿de qué palabra viene hablando? Verbo, Sí, sí, es un verbo, pero escuchá, ¿de qué palabra? Si yo digo hablando, ¿de qué palabra viene? ¿Jugar, escribir, hablar? ¿No qué es? expresar, ¿Cómo? expresar, expresar. Expresar sería algo similar. Hablar, hablando viene de hablar, ¿sí? Si yo digo escuchando, viene de escuchar, ¿se entiende? Si yo digo mirando, viene de mirar, Mirar. ¿sí? ¿De qué palabra viene? A eso me refiero. Entonces, yo lo que hago con estas palabras, las puedo prestar atención para ver en qué tiempo, ¿sí? O persona número, se está diciendo quién está hablando. Ahora sí vamos a prestar atención, por eso yo le dije, esto se pone un poquito más difícil. Los verbos se los puede clasificar, ¿sí? Depende de quién hable. Entonces, se pueden usar en singular cuando se está refiriendo que lo hace una sola persona. Puedo ser yo, puede ser, nosotros no usamos el tú, nosotros usamos vos, ¿no es cierto? No estamos, oye tú, eso en, no sé, en otros países. Nosotros usamos el vos, ¿sí? O también podemos hablar de una tercera persona que es él o ella. Ella está diciendo algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo estoy hablando acá con Mariela, si yo estoy hablando con Mariela, ¿sí? No le vamos a estar sacando el cuero a nadie, pero vamos a decir, vamos a orar por ella, vamos a hablar de otra persona, ¿sí? Esa es otra tercera persona. Entonces, ¿es él o ella? ¿Mm? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok. En singular. Eso es singular, cuando es una sola persona, ¿sí? Ahora, también lo podemos hacer en plural, que ya se refiere a dos o más, como ahora nosotras que somos varias. ¿Sí? Si yo lo quiero decir en primera persona, justamente acabo de decirlo, nosotras, ahora en este momento, estamos teniendo la clase de hermenéutica, nosotras. ¿Sí? Ahora, si yo quiero referirme
salgo un poquito de mi lugar y le digo, ustedes están escuchando, ustedes, ¿sí? No voy a decir vosotras. O si fuese que otra vez hablamos de otro grupo, de varias personas, ellos o ellas, no sé, ellas fueron a comprar, ¿sí? Hablo de varias personas, ¿sí? Esa es la tercera, ese es el número. Entonces, yo los verbos los puedo, se les dice conjugar. Un verbo que esté en infinitivo, lo puedo conjugar según la persona y el número. Esa es la parte que se pone un poquito más complicada. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, yo les decía, vamos a hablar de leer. Si el verbo es leer, por ejemplo, el verbo leer. Y puedo decir, yo estoy, lo hablo en primera persona, yo lo estoy haciendo. Yo estoy leyendo, yo estoy leyendo. ¿Sí? El verbo sería estoy, lo digo en primera persona. Ahora, yo puedo decir, ustedes están leyendo. Bruno, mi perro. Ustedes están. Fíjense, tanto estoy como están viene del mismo verbo, ¿sí? Que es estar. ¿Se va entendiendo? Solamente que depende para quién lo use, cambia un poquito. Por eso yo les preguntaba antes de qué palabra proviene. Yo les digo de qué palabra proviene estoy y viene de estar. Ahora, ¿de qué palabra proviene están cuando yo digo ustedes están leyendo? También viene de estar, ¿sí? Del verbo estar. Solamente que lo estamos usando de diferentes formas, porque nos referimos a distintas personas que están realizando la acción. No sé si se entiende, esa es la parte más engorrosa, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poquito y después vamos a practicar, porque ahora no tengo manera de demostrarles, sino. Y el tiempo, ¿sí? También es importante, es muy importante el tiempo verbal para la hermenéutica. ¿Por qué? Ese verbo también me va a indicar cuándo se realizó esa acción. Si fue en el pasado, ¿sí? Ayer, el mes pasado, si fue en el presente, que es hoy, ¿sí? O si va a ser el futuro, ya mañana, el mes que viene, ¿sí? Entonces, el tiempo generalmente es más fácil descubrir si es pasado, presente o futuro. Vamos a ver un ejemplo. Salmo 119, verso 136. Ríos de agua viva descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Fíjense, descendieron, algo que ya pasó, ¿sí? O guardaban, que se los puse también en verde, ¿sí? Descendieron y guardaban serían los verbos, las acciones, ¿sí? Descendieron, dice, porque no guardaban tu ley. Está hablando en tiempo pasado acá el salmista, ¿sí? Pero yo esto lo puedo este verbo, por ejemplo, guardaban, vamos como guardaban que es más fácil. Yo puedo ver, pensar un poquito y ver también de qué persona me está hablando. No el nombre de la persona, ¿sí? Sino me refiero a lo que vimos acá en el cuadrito este. Cuando hablo de persona, hablo, si es singular, yo, vos o él. Y si es más de una, nosotros, vosotros, o ustedes o ellos. Cuando hablo de persona, no hablo de nombre, ¿sí? Con los verbos se les dice persona, pero hablamos de esto, ¿sí? No de nombres. Débora, Juana, Pepa, no. Entonces, río de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Yo puedo preguntar, ¿quiénes no guardaban tu ley? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes? ¿Sí? Porque como está acá en plural,
No está diciendo no guardaba, como que alguien no guarda. Estaban diciendo que varias. ¿Se dan cuenta que está hablando en plural ahí en varios? ¿Pueden ver esa diferencia? Que no está hablando de una sola persona. Si dicen guardaban, Amén. ¿sí? Está hablando de más de una. Entonces, no guardaban tu ley. Yo puedo decir, ¿quiénes no guardaban tu ley? Y puedo ir al cuadrito, a ver, si yo digo nosotros guardaban, no queda bien, ¿no es cierto? Puede ser ustedes guardaban o ellos guardaban. Ahí como que tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? Sería ustedes o ellos. Vamos a ver otro tiempo verbal, otro ejemplo. Igual después esto vamos a tratar de practicar un poquito más. El Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese tiempo lo está diciendo en tiempo presente acá el autor que sigue siendo David. Estábamos hablando del Salmo 119. Mira, justo el que eligió Vivi. Es ahora yo estoy diciendo que tu palabra es lámpara para mí. ¿Sí? Es tiempo presente. El autor lo está declarando en este momento. Él decía, ahora tu palabra es mi lámpara. Eso es lo que estaba diciendo el salmista David. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre el pasado y el presente? Después, vamos a ver otro tiempo verbal. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense que ya no está hablando ni del pasado, o sea, sí, bueno, dice pasarán, justo la palabra, ¿no? Pero eh, no, no está hablando, tu palabra pasó, ¿sí? El cielo y la tierra pasó, que algo que ya fue, no. Dice que cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo está hablando a futuro. Se está refiriendo acá, Mateo 24:35. Si ustedes leen ese pasaje, Jesús está hablando de algo futuro, ¿sí? De los últimos tiempos estaba hablando ahí Jesús. Por eso dice pasarán. Está hablando con un tiempo a futuro, algo que todavía no pasó, ¿sí? A futuro. Por eso es tiempo futuro. ¿Se entiende, hermanas? ¿Mm? Yo, perdón, la única que la tengo acá a la vista es a Mariela. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Y es cuestión de práctica esto, hermanas. Cada después se les va a hacer un poquito más sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, practicamos juntas. Acá vamos a encontrar. Vamos a por versículo. Yo elegí bastantes como para que haya una variedad. Vamos a encontrar, ¿sí? Adjetivos, sustantivos y verbos en este pasaje, ¿sí? Que es conocidísimo, el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, versos del 1 al 12. Dice así, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor, y él comenzó a enseñarles. Estos números que ustedes ven acá son los versículos, ¿sí? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Hermoso pasaje, no me acuerdo en qué versión bíblica lo busqué,
¿sí? Traté de que sea más sencilla para que podamos descubrir. A ver, vamos a arrancar una por una, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a decir un sustantivo? A ver, que encontremos en todo este pasaje un sustantivo. Recordemos que los sustantivos son palabras que nombran cosas, lugares, Subía, subió, nombres. ¿Cómo? subió en el 1. ¿Puede ser? ¿Qué cosa? No te escucho. Subió un sustantivo. No, ¿qué subió? Una acción, algo que Ah, un hizo, adjetivo. ¿sí? Escucha, el sustantivo nombran, dice qué es algo, ¿sí? O cómo se llama. Me indica eso el sustantivo. A ver, una Sí, sí, palabra. sí. Humildes, Mm, mm, ¿Qué sería humilde? humildes. A ver. eh, en las 5, yo. Dios No, bendiga. porque humilde me está diciendo cómo es esa persona. Si una persona es humilde, yo voy a decir, no, Mari es humilde. Me está diciendo cómo es Mariela. Entonces, ¿dentro de qué palabra entraría? No sería sustantivo, sería un adjetivo, ¿sí? No importa, a ver, esta es la parte práctica, ¿sí? No se pongan mal, sigan tirando palabras, ¿sí? Porque justamente es para ir entendiendo. Montaña, Boca, Montaña, muy bien, montaña boca, es algo que yo veo, ¿sí? Es algo de tierra o roca, es mm, una formación de la naturaleza, no sería tampoco un objeto. Pero, entonces, la palabra montaña es un sustantivo, muy bien. A ver, ¿qué otro? Otro más. boca, ¿Sabes qué? Te escucho, por momentos las escucho, por eso les vuelvo a preguntar qué me dijeron. ¿Qué dijiste, Vivi? boca, Boca. y abre su boca, le enseña. Excelente. La palabra boca es un sustantivo, muy bien. Yo lo puedo tocar, es algo, es una parte del cuerpo. Excelente, Vivi. Vamos a ver, otra más. corazón, Corazón, muy bien, Cande. Yo sé que es un órgano del cuerpo, es algo físico. ¿Sí? Bueno, no lo puedo tocar al corazón, pero sé que está dentro mío, ¿no es cierto? Es algo físico, muy bien. Corazón, la palabra corazón es un sustantivo. A ver, Cielo, cielo, muy bien, excelente, Vivi. Hijos, Hijo, muy bien, Mari, gloria a Dios, vamos, vamos que se va entendiendo. A ver, ¿algún, alguna emoción o sentimiento que hay, A ver, ahora que me digan alguna emoción o sentimiento, que también son sustantivos. No compa- cómo se siente, el nombre. compasivos, Compasivo sería adjetivo. Mirá, ahí está Paz, ¿cómo, Sofi? paz, Paz. consolación, Excelente, paz. ¿Cómo, Vivi? consolación, Eh, sí, consolación es el porque nombre del sentimiento. Bien. Hay no está mal lo que, a ver, quiero aclarar algo. Hay una parte que a veces es lo que más cuesta, ¿sí?
el nombre del sentimiento con el cómo se siente. Por ejemplo, María hablaba de compasivos y presta confusión a veces, ¿sí? Porque, a ver, Dios bendice a los compasivos. ¿Cómo son esas personas compasivas? ¿Sí? Es un adjetivo, pero ¿cuál sería el nombre, ¿sí? Del sentimiento o de la emoción? Sería compasión. Entonces, compasión sería el sustantivo. Compasivo sería el adjetivo. Hay veces que con los sentimientos, con el nombre de los sentimientos o de las emociones, nos confundimos con los adjetivos, ¿sí? Por eso yo digo el nombre del sentimiento. Después ya cómo se sienten, eso sí sería un adjetivo. Es un poquito confuso ahí, pero es cuestión de práctica. Pero bueno, a ver, paz, muy bien, Sofi. Justicia, sí, la palabra justicia también es un sustantivo. Bueno, muy bien. A ver, vamos con los adjetivos. Ya Mari había dicho humilde, compasivo. A ver, ¿qué otros adjetivos podemos encontrar? No quedan muchos, ¿eh? Pero hay. Lloran, No, si yo lloro, ¡oh! Es algo que estoy haciendo. ¿Entendés? acción. Si yo te digo llorona, ahí sí te estoy diciendo un adjetivo. ¿Entendés? Yo siempre digo, yo soy re llorona. Es una cualidad mía, una característica mía. Entonces es un adjetivo. Pobres, Pobres, muy bien, Cande. A ver, hay algunito más, ¿eh? Ya dijimos humildes, eh, Misericordioso, misericordiosos, excelente, excelente. A ver si hay algo más. Hay dos Consolado, consolados, muy bien, Sofi, queda otro todavía. saciado, ¿ya lo dijeron? Saciados, bien, Sofi, muy bien, excelente. Miren acá, en el 7 es lo que yo les quería explicar. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Miren, acá tenemos justamente el sustantivo y el adjetivo en la misma oración. ¿Ven? Todo esto es una oración, ¿sí? Lo llamamos versículos nosotros dentro de la Biblia, pero es una oración, ¿sí? Empieza, ay, se me fue el cursor, empieza acá con mayúscula y termina en un punto, es una oración. ¿Ven? Mezclamos adjetivos, sustantivos, verbos y otras palabras más, que no vamos a decir cómo se llaman ahora, y forman oraciones, ¿sí? Pero fíjense acá, compasivos y compasión. Compasión es el nombre del sentimiento, de la emoción, ¿sí? La compasión. Pero si yo quiero decir que una persona tiene compasión, ¿cómo se le dice? Compasivo. Ese es el adjetivo. Yo espero que puedan ver la diferencia, que la puedan entender, ¿sí? Acá es el nombre, no me está indicando eh, una persona, me está diciendo el nombre del sentimiento. Acá ya sí me está hablando de alguien. Yo puedo decir compasivo o compasiva. Puedo decir, si digo compasivo, me estoy refiriendo a un varón. Si digo compasiva, me estoy refiriendo a una mujer, ¿sí? Ahora, acá me está diciendo compasivos, termina con S, entonces estoy hablando de muchos, ¿sí? Muy bien. ¿Y verbos? A ver,
Vamos con los verbos. Consolados, A ver, consolados. No, sería el adjetivo consolados. ¿Cómo están esas personas? Acordate de las preguntas. ¿Qué es? Me habla del sustantivo, ¿sí? ¿Cómo es? Me está hablando de el adjetivo. ¿Y qué hace? ¿Qué está haciendo? Me está diciendo me está hablando del verbo, ¿sí? Acordate, ¿qué hace? Ahora tenemos que pensar qué es lo que está haciendo acá. Por ejemplo, que Vivi al principio había dicho subió. Jesús subió. ¿Qué estaba haciendo? Subiendo la montaña. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Subió. A ver, ¿qué otros verbos podemos ver? ¿Qué? No, ¿Cómo? limpio. No, limpio sería un adjetivo. Se me pasó. No, ¿Tienen? Tienen, muy bien. pasaron. Es más difícil el verbo. serán. Serán, muy bien. ¿Quién lo dijo? Oh, Mariela. Bien, Mari, vamos. Ay, las chicas están en época de estudio, así que, y Sofi terminó hace poquito, así que eh, no es que aplaudo más a las hermanas que a las chicas, pero bueno, lo tienen más fresquito, ellas corren con ventaja. Muy bien, Mari, vamos. A ver, ¿qué más? Y ahora pará, te la voy a poner un poquito más difícil, Mari. Dale que hoy venís con todo, no te asustes. Si yo te pregunto el tiempo de ese verbo, serán, ¿qué tiempo es? ¿Pasado, Futuro. presente o futuro? Si yo te digo ahora, ¿cuándo serán? ¿Eso algo que ya pasó, algo que soy, algo que va a ser después? ¿Qué tiempo será? Serán. Futuro. Muy bien, excelente. Gloria a Dios. Otro, a ver, vamos. Ujú. Perseguidos. Bien, excelente. Chicas, vamos que las hermanas le están pasando el trapo, ¿eh? More, no sé si seguís ahí. Dale, More. Bueno, Verán. verán, muy bien. Verán. También tiempo, Verbo. Futuro. futuro. En realidad, perseguidos acá está como adjetivo, no está como, el verbo sería son, ¿sí? El verbo sería son, no está como adjetivo perseguidos ahí. ¿Bendice? Bendice, muy bien. Bendice. ¿Y en qué tiempo está la palabra bendice? El verbo bendice. ¿Presente? Muy bien, excelente. A ver, ¿hay algún tiempo pasado, algún verbo que no lo dijeron, eh? Ahí casi al principio podemos encontrar. Mm, ¿Reunían? Bien, reunían, sí. Hay más verbos en todo en ese primer pasaje, versículo. ¿En qué tiempo está reunían? ¿En pasado? Muy bien, pasado. excelente. ¿Qué otro verbo? A ver. Subió. Enseñaba,
Estudió, enseñaban, muy bien, muy bien. ¿En qué tiempo están los dos verbos? El pasado. Bien, Todo. excelente, muy bien, excelente, hermanas. ¿Vieron que es práctica? Cualquier cosita vuelvan a leer esto, ¿sí? A ver, y ahora viene la tarea, ¿sí? ¿De qué se va a tratar la tarea? Buscar un pasaje de la Biblia, el que ustedes quieran, pero de al menos 4 versículos. No me tienen que engañar, ¿eh? 4 versículos mínimo. Y luego vamos a unificar todo lo que se vio en esta clase, ¿sí? Buscar el significado de 2 palabras en el diccionario. Esto sería lo mismo que la tarea pasada. Buscar en el diccionario el significado de 2 palabras. Lo que hizo Vivi, bueno, lo mismo. No me vengan con que no hagan la tarea ya, que no las perdono más algunas, ¿eh? Porque miren que el pastor mandó el trabajito porque quiere dar homilética, así que pónganse por favor las pilas que ahora tenemos el pastor que nos viene persiguiendo, ¿eh? Van a salir, pero así van a decir, esto, vamos a preparar la enseñanza, sí, la preparo, van a decir ustedes. Ahí sus líderes le van a decir, ¿te animás a preparar un devocional? Sí, 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 dale, dale, dale que yo puedo. ¿Eh? Así que tienen que buscar en el diccionario 2 palabras y lo escriben, como hizo Vivi. También la etimología de esas palabras, ¿sí? ¿De qué palabra? Si viene del griego, averiguan. ¿Cómo hago para escribir, para buscar la etimología? Escribo esto. Etimología de la palabra y lo que ustedes quieran buscar, ¿sí? Como yo hice con iglesia, ¿se acuerdan acá puse, recordar el ejemplo visto en clase de la palabra iglesia, ¿sí? Que según el diccionario común tenía un significado, pero cuando yo lo busco en su original griego, ahí me está diciendo lo que realmente hablaba Jesús cuando decía, se refería a la iglesia, ¿sí? Y después, en ese pasaje, por eso lo tienen que escribir. Marcar con rojo los adjetivos. Todo esto que estuvimos hablando ahora de forma oral, ¿sí? Que ustedes iban diciendo. Bueno, 3 colores necesitan. Con rojo los adjetivos. Con amarillos palabras que sean sustantivos y con verde los verbos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer para la semana que viene. No, miren todo el tiempo que tienen para la otra, porque no vamos a estar nosotros para la semana que viene. ¿Sí? Así que bueno. Se me desconectó More, con razón no contestaba. O cuando dije, a ver, More se fue, no sé en qué momento se fue More. Bueno, hermanas, hasta acá voy a dejar de grabar, de tener